padre, mis tíos, fueron gente que militó en el Partido Radical, cuando el Partido Radical era un partido de avanzada. Hay que recordar que ese partido nació con las armas en la mano, luchando contra la reacción conservadora. Mi abuelo, el doctor Ramón Allende Padín, fue senador radical, vicepresidente del Senado. Fundó la primera escuela laica de Chile en el siglo pasado. Enseguida, a pesar de pertenecer a una familia de la mediana burguesía, yo dejé la provincia, Valparaíso, y vine a estudiar medicina a Santiago. Recibido de médico, ya pude enfrentar lo que era la realidad del médico frente a la existencia de la inmensa mayoría de los chilenos. Pero antes quiero recordarle que yo no pasé por la universidad tras la búsqueda ansiosa de un título para ganarme la vida. Milité siempre en los sectores estudiantiles que luchaban por la reforma, fui expulsado de la universidad, estuve preso, me juzgaron antes de ser médico 3 cortes marciales, salí en libertad, fui relegado al norte de Chile y después, como le decía hace un instante, comencé en Valparaíso mi carrera profesional. Con estas manos he hecho 1500 autopsias, sé lo que es el drama de la vida y sé cuáles son las causas de la muerte. Por eso, allá en Valparaíso, terminada mi labor médica, me dediqué a organizar el Partido Socialista. Yo soy fundador del Partido Socialista en Valparaíso. Es decir, he tenido, desde estudiante hasta hoy, una línea, una actitud y una consecuencia política. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. ¿Por qué no nací pobre? Fuimos a los registros para poder tener a la vista el registro oficial de su inscripción, y él fue inscrito en lo que actualmente vendría a ser la actual oficina de Estación Central, la antigua oficina Portales. Puede haber sido que su madre estaba de visita en Santiago y el parto se adelantó. Son circunstancias eventuales del nacimiento, y de hecho muchos creemos que las inscripciones de nacimiento debieran ser más estar relacionadas no con el lugar físico del nacimiento, sino que más bien por donde nosotros tenemos una adopción de vida o familiar, más que por donde circunstancialmente ocurre el parto. Con Salvador Allende lo tenemos. El padre Salvador Allende hizo trabajos de notario aquí en Valparaíso. Estamos hablando de comienzos del siglo XX. Como los notarios, digamos, es una profesión que amerita que postular y que te acrediten en una ciudad, no es una profesión que uno lleva regularmente de un lado a otro. Eso podría dar un dato del avecindamiento. ¿En dónde? Este es un plano en la ciudad de la Asociación Chilena de Aseguradores de Incendios. Lo dejé porque te digo un poco mejor de donde hubiese vivido Allende, que sería, digamos, este par de propiedades, este y este, con los roles antiguos que van del 408 al 436, que corresponden, digamos, a la antigua propiedad de don David Vives. Según datos orales se dice que ahí nació Allende, y que fue su primera infancia la pasó allí. En este barrio. ¿Esa calle cómo se llama hoy día? Esa calle se llama el Dunate. Esa calle se llama el Dunate y está a las espaldas de lo que es Villa Ripley, a las espaldas que era antiguamente el teatro, hay un teatro ahí. Pleno corazón de Valparaíso. Nací allí sencillamente,
el viejo puerto vigiló mi infancia. Siempre se sintió identificado con Valparaíso, siempre habló de él, de sí mismo como porteño. En muchos de sus libros y biografía, o sea, los libros sobre él, aparece nacido en Valparaíso, lo que hoy día no es claro porque apareció un certificado inscrito en la Avenida España en Santiago, a lo cual la familia ha respondido, aquí lo que importa es los sentimientos. Y él siempre se sintió porteño y se sentía orgulloso de ser porteño y hablaba de su Valparaíso. La escuela Blas Cuevas Ramón Allende está ubicada en el corazón del puerto de Valparaíso, cercano a lo que era el nacimiento del antiguo Valparaíso. Esta es la primera escuela laica de Chile, fundada en el año 1871, y es la primera escuela pública, si se pudiera asimilar hoy día a las actuales escuelas públicas. Se creó como una escuela popular, gratuita, para los pobres. Los niños en particular terminan conociendo que están en un edificio que tiene una historia de 130 y tantos años y que en ella ha estado a lo menos 3 veces un expresidente de la República y que este edificio se debe a él y que sus vínculos son con el fundador Ramón Allende Padín, que es su abuelo. Eso se narra, eso se sabe. Yo como pintor formado en las brigadas muralísticas de la época de Allende, para mí esto significa retomar los sueños de construir una patria justa para todos, y no hay nada más hermoso que empezar la tarea pintando los muros y sumando a los que se quieran sumar en esta tarea que es tremenda. En este edificio estudió Salvador Allende, que está ubicado en este mismo lugar físico actual que fue el liceo. Yo calculo más o menos que llega acá a nuestro liceo como a cursar el cuarto Humanidades. Y el acta que yo te lo voy a regalar, que es el acta de examen de historia, está fechado el 24. Por lo tanto, calculamos como un cuarto año de Humanidades, ¿no es cierto? Él llega al establecimiento. Y no hay muchos indicios de su paso. Está bueno, del 21 al 24 son 4 años. 4 años, sí, 4 años. Pero sí, él siempre se va a destacar, y yo conversando con algunos exalumnos del liceo, que han recogido esta información de otros exalumnos ya fallecidos, Salvador Allende siempre fue un joven muy caballero, muy cuidado en el vestir, se perfilaba como un hombre muy amable y muy encantador con las damas, con las chiquillas. Además se destacaba en el deporte, era deportista. Es un excelente alumno. Aquí antiguamente los alumnos que pedían libros se llevaba un registro individual de cada uno de ellos. Y se cuenta como anécdota que mientras la mitad del cuaderno de cualquier alumno estaba lleno, ¿no?, con el pedido de libro, Salvador Allende ya tenía un cuaderno completo. Es decir, era un consumidor, era un lector empedernido. Por lo tanto, desde ya muy joven, él se mostró como un hombre, un intelectual y con ganas de conocer cosas, ¿no?, y de saber más. Estando acá en el liceo, él conoce a un zapatero anarquista, ¿no?, Juan de Merch, que él le incuba las primeras inquietudes sociales. Por lo tanto, yo creo que el paso por este liceo fundamentalmente tiene la importancia que aquí, siendo estudiante en Valparaíso, él conoce a este personaje y él cuando se acuerda de don Juan, él reconoce que fue una influencia fundamental para su posición política a futuro. Ayer hubo un acto en el Liceo Eduardo Labarra, donde él estudió lo que se llamaba las humanidades, lo que era la educación secundaria. 40 años estaba prometiendo la construcción del liceo. Y apenas ganamos el vino,
porque desde los tiempos de Pedro Aguirre Cerda, que nos ganaba la izquierda en Valparaíso, y con él ganamos poquito, le ganamos a Tomic, como por 90 votos, pero aquí salió primero Allende. Y eso no pasaba de 1938. Así que vino al tiro y me dijo, Sergio, ¿qué es lo que tenemos que hacer en Valparaíso? Y yo le dije, presidente, haga el Liceo Eduardo Labarra. Y lo hizo, ¿no? Y entonces él me dijo, y ahora te digo yo, Sergio, como médico, aquí en los cerros falta el agua potable y falta el alcantarillado, porque la situación de sanidad es muy mala. Y entonces me dijo, eso vamos a hacer, porque una consigna que llevamos era ningún cerro sin agua. Bueno, y así se hizo. Y el color que tú ya. Y eso lo podemos hacer acá. Allende encarna ese concepto en su totalidad y que es fundamental el concepto de unidad. Nosotros, sin desarrollar ese concepto, el de unidad, que refleje el espíritu allendista, y que podamos por fin construir un referente político que interprete a las clases más perjudicadas por este sistema y podamos ir ya profundizando esta democracia. El doctor Salvador Allende en esa época era parte del equipo, recibía a los fallecidos y corroboraba el diagnóstico clínico con el cual el médico de sala enviaba el fallecido a anatomía. Y esto corresponde a las estadísticas de diagnósticos anatomopatológicos durante el año 37. Estuvo el 36 y habría que revisar con calma los finales del año 35. Dentro de su dilatada vida, que él hacía múltiples cosas, quiso hacer una pasada por acá de un corto tiempo y eso lo sujetó de que estuvo por acá en el año 37, casi en su totalidad, porque el libro no está hasta el final de diciembre con firmas de él. Por este sector trabajó el doctor Salvador Allende, lo que tú ves acá. Entrar, salir seguramente por acá, o a lo mejor entraba por el frontis, no lo sabemos, pero fue el lugar donde él estuvo concentrando su atención. Y este sector de acá pertenecía a parte de la sala de autopsia, que corresponden a esas dos ventanas que ustedes ven, y el espacio chiquito, que no tiene ventanal, era una pequeña salita de recepción donde se entregaba la documentación a los dolientes por el fallecido que se estaba entregando. ¿Y esta placa de homenaje marca el sitio en que trabajaba él? Sí. Estoy pisando un lugar donde había sala. Tiene que haber pisado parte de este suelo. Tiene que haber mirado seguramente por alguna de estas ventanas y tiene que haber visto Valparaíso en su tiempo, él, las necesidades que tenía. Es lo más vivo que podemos tener de él en espíritu, de su trabajo. Tiene que haber pasado cuántas veces, subir, bajar. Y este mobiliario corresponde a parte de ese, que es el antiguo del Hospital Mambú. Les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante. Mi padre era Jorge Albayay Carrasco, médico cardiólogo de Valparaíso. Fueron compañeros en la Escuela de Medicina. El doctor Allende estaba un poco antes, un poco mayor que mi papá, y tuvieron la primera consulta juntos en Valparaíso. Cuando el doctor Allende se dedicó a la parte política, dejó de atender la consulta, mi padre le compró los muebles a Salvador Allende, que eran a su vez de su padre notario.
Esta mesa, el paragüero y una silla y varios muebles más. Entonces, cuando mi padre desarmó la consulta, le dijo a Isabel que estaban estos muebles y Isabel los compró. Y yo estaba emocionadísima. Y de hecho, tenemos los dos únicos anuncios, o en fin, que característico enlosado, que decía doctor Allende de 5 a 7. Uno de ellos incluso está a mi espalda, que es como un tesoro muy preciado porque esto no existe. Es lo único que queda como testimonio de que él ejerciera la medicina, y esto fue en Valparaíso. Pero además de eso, él sabía como médico, por eso como ministro de Salud organiza la primera exposición que se hace en la plena Alameda, donde está el Club La Unión, para mostrar los factores socioeconómicos, cuánto influyen medioambientales en el tema de las enfermedades, que era algo muy novedoso para esa época y muy fundamental, que es el enfoque. Por eso él es uno de los pioneros, con otros que pues son verdaderos especialistas, en hablar del tema de la medicina social, en lo que significa, y yo creo que gracias a generaciones de médicos notables que tuvo Chile, se constituye un pilar de salud pública que hasta el día de hoy habla por qué Chile puede tener estos índices bastante bajos que uno compara en términos de la región y del mundo. En la Sociedad Médica de Valparaíso, las sesiones del directorio. Entonces, en sus reuniones que ellos llevaban a cabo, en una que se anuncia con fecha 21 de marzo del año 41, asiste especialmente invitado el ministro de Salubridad de la época, el doctor Salvador Allende. Preside el titular, el doctor Radrigán, como secretario el doctor Mazzoli. Y ahí van haciéndose hincapié a las intervenciones que tuvo el ministro de Salubridad, si fijas bien. Es la única acta de sesión en donde se llevó a cabo a máquina, a diferencia de la otra que era manuscrita, y las intervenciones que él fue realizando. Y podría decirte que él es la primera persona que le estamos brindando el material. Nuevamente, doctor Allende, doctor Frique, doctor Allende. Se levanta la sesión a la 1 del día 21 de marzo del año 41. Cuando fue ministro, publicó un libro, eso de haber sido el 39 o 40, que se llama La realidad médico-social chilena. Y ahí descubre que por la falta de leche que se le debe dar a las guaguas, Chile era como el segundo país del mundo en la mortalidad infantil. Eso está en ese libro de él, ¿no? Y eso es lo que explica después que cuando llega a ser presidente, una de las primeras de las 40 medidas que él dijo era darle a cada niño chileno medio litro de leche diaria. Y por eso se cumplió, porque respondía a un deseo de supervivencia de los pobres de Chile. Entonces a mí por lo menos me gusta mucho estar trabajando en la comunidad, adornando Valparaíso con murales, que también tanto le gustaban a Salvador Allende, y además que es una expresión de arte que a través del tiempo acá en Valparaíso se ha perdido, y en los cerros tenemos miles y miles de muros que pintar, y es solamente... ¿Van a pintar todos con Allende? No sé si todos con Allende, pero sería como rayar la papa mucho y trillar al Chicho. Ojalá que Allende despierte el mensaje que él tanto proclamó a los cuatro vientos y que se ganó el odio de un sector de la sociedad por ese mensaje tan hermoso. Ojalá que ese mensaje renazca con la fuerza que se necesita para lograr los objetivos allendistas, digamos. Y en eso estamos ahora. Yo soy porteño y él también, y en consecuencia no recuerdo si al término de los estudios secundarios o al inicio de mi estudio de Derecho en la Universidad de Chile, Valparaíso, me acuerdo que yo vivía en la calle Victoria de Valparaíso, que es una calle muy clásica,
y veía corrientemente pasar a un hombre muy distinguido en su vestir, se notaba a alguien en especial, y más de alguien alguna vez me dijo, mostrándolo con la mano, me dijo, es el doctor Salvador Allende, me dijo, y dicen que va a ser presidente de la República. Esto hace muchos años, antes de que lo fuera. De manera que después ya lo fui conociendo, porque cada vez que lo ubicaba ya sabía quién era, y además en Valparaíso existía en ese tiempo un teatro que se llamaba Teatro Coliseo, que quedaba en la avenida Errázuriz, o Brasil, que era un teatro muy pobre, de madera, de latas y de cosas así, nada elegante, pero ahí se hacían concentraciones políticas y normalmente la izquierda hacía reuniones ahí. Y entonces, dentro de la inquietud normal que teníamos los estudiantes en ese tiempo, que éramos bastante más ideologizados que hoy día, pero yo diría en un buen estilo, en una buena forma, incluso con amistad personal, grandes amigos, en barreras distintas y en los primeros aleteos de la política. Íbamos, aunque el candidato, aunque la persona que hablara ahí muchas veces era Salvador Allende, otras veces era otro, pero íbamos porque estábamos un poco en la inquietud de esto que llaman los movimientos vanguardistas de la gente joven. En abril de 1933, él funda el primer núcleo socialista de Valparaíso, que estaba formado por Misael Silva Cepeda, que era un obrero ferroviario, y yo lo alcancé a conocer. Y ahí en uno de los libros que yo escribí de Allende están las palabras de él. Él me dijo todo esto. Después estaba Prudencio Rojas, mueblista, que después llegó a ser dueño de una mueblería. Humberto Casalli, que era médico, que atendía gratuitamente a la gente en una oficina que tenía en Pedro Montt, donde estaba el Teatro Colón. Yo también lo alcancé a conocer, soy amigo del hijo de él. Emilio Palacios, que era un obrero gráfico muy culto y llegó a ser regidor de la Municipalidad de Valparaíso. Y después Amaro Castro, que era también zapatero, igual que De Marque. Todos estos conocieron a De Marque y él, hablando en términos académicos, lo fue formando como ciudadano. Entonces, por eso que fueron libertarios, todos ellos. Fueron libertarios, revolucionarios y democráticos, que puede parecer contradictorio, pero en ellos se dio así, y así se dio la formación de la personalidad de Allende. Él fue entonces uno de los que fundó el partido en Valparaíso, hizo crecer el partido en Valparaíso, fue responsable de la campaña de Pedro Aguirre Cerda y, por cierto, el año 37, que es su primera elección popular, es elegido diputado en Valparaíso. Yo creo que todo eso habla por sí solo lo que era su relación con Valparaíso. Y luego me recuerdo que el año 61, porque él fue después senador, 4 veces elegido senador en distintas regiones. Y yo creo que él se sintió muy contento con ese triunfo y representar a Valparaíso y a Aconcagua. Alrededor de 1830 ya hay una presencia fuerte de la familia Allende Padín en Valparaíso, que van a ser los ancestros de Allende Castro, que es el padre de Allende Gossen, vinculado después con la familia Grove y después últimamente con la familia Bussi, que va a ser la esposa y cónyuge de este presidente de la República. En la subida Almirante Montt, a un costado se encuentra el pasaje Lutford, donde ese encanto y misterio tan propio de esta ciudad no podía ser de otro modo que el escogido por la pareja de don Salvador Allende Gossen y doña Hortensia Bussi. Aquí, a mis espaldas, en esta casa, vivieron sus primeros años de casados.
una casa que ciertamente conserva y que es una página de la historia de esta ciudad de Valparaíso. A raíz de un terremoto parece que él estaba en la logia dando una conferencia o participando en alguna actividad como masón, y mi madre había ido al cine con un amigo. Mi madre sale del cine con este amigo y mi padre sale corriendo de la logia y se cruzan y este amigo los presenta, se van a tomar un café, comienzan discutiendo porque mi madre era una persona muy crítica y no podía entender que a esta altura de la vida, que estamos hablando de 1938, pudiera una persona ser masona. Ella consideraba que estuvo bien para el siglo pasado, pero como ella lo dice en una entrevista maravillosa que ha sido de las últimas que ha dado, algo se produjo inmediatamente porque, bueno, a partir de ahí, muy poco tiempo después se casan, nacen estas 3 hijas, en fin. Entonces la relación de Allende con Valparaíso es profunda, o sea, no es una cuestión de mera de circunstancial geográfica, sino que tiene que ver con la cosa de su desarrollo personal como dirigente político y como gran líder que fue. Que él no pensaba en los ricos, sino que pensaba de verdad en el pueblo y en los trabajadores. Y de verdad eso de limpiar la imagen de Allende, porque si uno le pregunta a un niño chico ¿quién es Allende? Un comunista, un weón que tenía a Chile para la corneta. Pero es mentira. Allende, ¿qué quería? Una sociedad mejor, un Chile mejor, un Chile justo. Y eso es lo que tenemos que seguir peleando. Y por eso tu aporte haciendo murales. Mi aporte haciendo murales y donde me llamen a participar, si tenemos que ir a trabajar, no sé, a hacer trabajos sociales, o a armar tal vez una pequeña escuelita para una población. Yo siempre voy a tratar de aportar en lo que pueda, porque eso no... uno no debe limitarse solamente a lo que no sabe. Si uno no sabe algo, debe aprender para seguir ayudando al resto. Porque yo creo que el ser humano debe ser así, ayudar al resto sin importarle recibir un monto de dinero. ¿Tú de dónde eres, Víctor? Valparaíso, Cerro Barón. De Barón, ya. Y de Santiago Wander. Y Wander, muy bien. Como Salvador Allende. O sea, te falta poco para ser perfecto, bueno. Exacto. Yo fui presidente del Comando Juvenil de Valparaíso, porque en ese tiempo tenía 21 años. De ahí nos hicimos amigos. Y después yo participé ya en todas las campañas, en las 4 campañas presidenciales, las 3 que siguieron después del 52, ¿no? Y de ahí nos hicimos verdaderamente amigos. Me convidaba a la casa de doña Inés, que la hermana que vivía en Viña, me convidaba a comer. Ya nosotros cuando teníamos esta casa, yo lo convidaba también a él, donde mismo está sentado, tú a veces estés sentado, otras veces no me decía no, pues, a él sillón es para el presidente. Y conversábamos los dos nomás, y conversábamos de todo. Allende siempre era afectuoso, no era estirado como la mala propaganda lo presenta como un momio cualquiera, así, que se le va a las manos después que le da la mano a un trabajador, y eso es absolutamente falso. Es para desprestigiarlo, es una campaña de prestigio para que la gente tenga una visión de cómo la persona no es, una personalidad desfigurada totalmente. Era muy amable, muy atento, ¿no? Y tenía una cosa, no se enojaba, pero cuando no estaba de acuerdo con alguien o con algo se lo decía, ¿no? Si le encontraba que usted tenía cara de juguete, no siendo Pascua, le decía, usted tiene cara de juguete a pesar de que no hay Pascua. Yo le decía a don Salvador, aunque a él no le gustaba que le dijeran don Salvador, no, camarada decía. Compañero usaba mucho más que camarada. No, me decía, compañero basta. En ese terreno, ¿me entiende usted? Un terreno así de confianza. Yo no dudaba de él tampoco dudaba no solo de yo, sino que todos los que andábamos trabajando alrededor de su campaña. Y entonces cuando yo llegué al Senado ya me encontré con una persona a quien conocía y recordaba, pero ya lo tenía al frente y después lo tenía en la testera presidiendo el Senado, y ahí en debates donde a veces estuvimos de acuerdo y a veces muy en desacuerdo.
yo tuve una situación especial para Salvador Allende, y es que era presidente de la Democracia Cristiana cuando la Democracia Cristiana votó a favor de Allende en el Congreso Pleno, dándole la presidencia de la República. Para mí fue siempre es fácil entenderme con él, conversar con él, dialogar con él amistosamente. Mi vinculación con él le servía a la Democracia Cristiana para que yo fuera a hablar con él. Ahí también conversábamos de muchas cosas en un ambiente más de amistad y muchas veces sirviendo algo con una copita, ¿no? Es un lenguaje que en el fondo era un entendimiento que se quería mantener para ayudarle al país a salir adelante. Lo que te puedo decir es que Allende, por ejemplo, nunca fue prepotente, ni cuando fue diputado, senador o cuando fue presidente. Venía la gente en los cerros, aquí al edificio en la Plaza Sotomayor, a pedir entrevistas y las daba, ¿no? Él atendía todos los problemas del Estado, pero atendía temprano si tenía, qué sé yo, 2 o 3 juntas de vecinos que le iban a plantear algo, o algún sindicato lo recibía, sin problema. Revolucionario, ¿qué quiere decir aquí en América Latina? Quiere decir hasta ahora que hay que hacer cambios en los fundamentos económicos, culturales, sociales, ¿no? Educacionales. El que abrió el camino, esto de hacer estos cambios profundos, que en el fondo son cambios revolucionarios, ¿quién lo empezó a hacer? Fue el presidente Allende. Y en eso, la cuestión principal fue la nacionalización del cobre. ¿Cuánto de ese pensamiento queda en Chile hoy día? En la política En chilena. Chile te voy a decir, y es muy bueno que me lo hayas preguntado, nosotros estamos en una deuda con Allende infinita. Incluso el propio Partido Socialista está en deuda con Allende. Porque no están a la altura, no digamos del heroísmo de él, que nadie está obligado a ser héroe, si no lo hace voluntariamente. Pero por lo menos de las posiciones políticas claras y fundamentales que él tenía de la necesidad de los cambios para Chile. Chile está en deuda con Allende. ¿Cómo? Y yo creo que el mundo ha comprendido mejor a Allende que Chile. Ellos se dan cuenta de la importancia y se dan cuenta que no solo tenemos un héroe, sino que un gran estadista que supo mirar hacia el futuro y que era un futuro realizable, pero que para hacerlo había que tener voluntad. Y esa la tuvo Allende. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que el sacrificio no será en vano. Sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Les
quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Y vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces.